Hola a todos, a continuación vamos a ver un caso de uso para recursos humanos en Monday. Para comenzar, tenemos un tablero para el reclutamiento de personas que son las personas que están aplicando a una vacante determinada. Tenemos un tablero que es el directorio de empleados, en donde vamos a tener un control de los empleados activos e inactivos y otro tablero donde vamos a poder especificar el puesto de trabajo, las reuniones, los materiales que se le asignan a una persona cuando es contratada. Bueno, y todo comienza acá en el tablero que es el canal de reclutamiento. En este tablero van a llegar todas las personas que están aspirando a un cargo como tal, en donde cuando una persona diligencia un formulario que es compartido o que se puede compartir en diferentes redes sociales como LinkedIn, como Facebook, o se puede compartir dentro de la página web de la compañía que está haciendo la contratación. Una vez la persona carga este formulario, lo diligencia con los siguientes datos: nombre completo, el rol al que está aplicando, correo electrónico, teléfono, y que coloque una breve descripción de la persona pues que como tal está aspirando a ese cargo. Entonces, una vez la persona diligencia ese formulario, va a llegar ese nuevo elemento aquí, a este grupo que se llama nuevos procesos, en donde va a llegar a un reclutador, que es la persona del área de recursos humanos que va a hacer el proceso de selección. Aquí pues va a quedar la fecha de la aplicación, va a quedar el rol al que está aplicando esa persona. Si ese el rol no aparece en el formulario, pues esa persona va a poder especificar a qué rol está aplicando y a qué departamento estaría, digamos que asignada esa vacante. Por acá tenemos a nivel de columnas las diferentes etapas que el reclutador hace con cada aspirante. Entonces tenemos una etapa de revisión de hoja de vida, una etapa de entrevista telefónica, entrevista presencial, referencias, oferta enviada al aspirante y finalmente el contrato, que ya es cuando la persona queda seleccionada en ese proceso. Más a la derecha tenemos un progreso de selección. Cada vez que vamos avanzando en las etapas, ese progreso de selección va, digamos que mostrando un porcentaje de avance. Por acá tenemos un enlace al perfil que apunta a la página web donde esa persona tiene o aplicó a esta vacante. Por acá podemos también adjuntar un enlace al perfil de LinkedIn de esa persona, y más acá tenemos los datos de el aspirante como correo, teléfono, y una columna para poder que el reclutador especifique sobre qué canal esa persona aplicó o encontró esta vacante. Eh, una vez ya el reclutador empieza a avanzar en las diferentes etapas del proceso de selección, pues debe empezar a cambiar los diferentes estados. Si la persona pasa el estado de revisión de hoja de vida, pues cuando la persona cambia a continúa, pues digamos que si la hoja de vida pasa o cumple con el proceso, pues esa persona pasa al grupo de procesos en progreso, y por acá ya me muestra un avance de ese proceso de selección. Entonces, si la persona, el reclutador sigue avanzando en el proceso, debe seguir cambiando los estados de cada una de esas etapas para ir, digamos que teniendo un progreso de ese proceso de selección. Vamos a hacer el ejercicio cambiando cada una de estas etapas para que veamos cómo se comporta digamos que estas automatizaciones que tiene Monday,
que cada vez que uno cambia un estado, uno puede mover los elementos según el flujo del proceso de negocio que lo requiera la compañía. Si en caso tal por acá esta persona no continúa, pues ya sale del grupo de procesos en progreso y pasa al grupo de, digamos que son los procesos descalificados. Bueno, volviendo al ejercicio, vamos a hacer el proceso de una persona que supere todas las 6 etapas de este proceso de selección. Entonces, por aquí empezamos con la hoja de vida, cambiando el estado a continúa. Una vez cambiamos ese estado, nos mueve ese elemento al grupo de procesos en progreso y seguimos con el resto de fases o etapas. Entonces cada una de estas fases representa un porcentaje de avance en este proceso de selección, que es lo que me indica la columna que se llama progreso de selección. Entonces vamos a terminar esta última etapa de contrato y aquí ocurre una automatización que la vamos a ver a continuación, que es que toma este elemento como ya terminó su última etapa, que es el contrato como tal, y toma este elemento y lo mueve al grupo de contratados. Entonces, ¿qué automatización hace ese proceso? Si vamos aquí en la parte superior, esta automatización que dice que cuando el contrato cambia a continua, mueve el elemento a el grupo contratados y crea un elemento en el tablero de directorios de empleados y finalmente conecta los dos tableros, que finalmente es lo que hizo acá en este último elemento de este grupo de contratados. Ya tenemos este proceso en 100%. Y si vamos acá al otro tablero que se llama directorio de empleados, ya me creo este nuevo empleado que se llama Sonia Álvarez. Traigo información que viene del tablero de canal de reclutamiento y la ingreso en este tablero. Y por acá ingreso este empleado como empleado activo. Y conecto ambos tableros a través de una columna de conexión. Entonces de esa manera podemos tener un control de todos esos procesos de selección en sus diferentes etapas. Por acá tenemos una vista de tipo panel en donde vamos a tener diferentes widgets que permiten tener una visual de todo lo que ocurre en el proceso de reclutamiento de personal. Por acá tenemos un widget que se llama procesos por departamento, que me indica cuáles son los procesos o qué cantidad de procesos se están realizando en las diferentes áreas o de las diferentes áreas que previamente hicieron una solicitud al área de recursos humanos para que empezaran este proceso de reclutamiento de personal. Por ejemplo, si vamos y damos un clic en la barra de finanzas, Monday me segmenta cuáles son esos procesos que pertenecen al departamento de finanzas. Volviendo por acá, tenemos la cantidad de procesos de selección que está haciendo cada reclutador. Entonces, en este ejemplo nos indica que Sandra Ríos tiene un 27% de los procesos que está realizando en su totalidad. Por acá tenemos que Felipe tiene un 18%. Y si nos vamos a cada uno de estos colores que por defecto Paco me dice que es el color amarillo, si yo le doy clic en amarillo, pues me segmenta los procesos que está realizando Paco. Más abajo tenemos el widget que se llama carga de trabajo, que es un widget que me permite tener un control de todos esos procesos de selección que debe hacer cada reclutador. Si en algún momento algún reclutador está haciendo un proceso de selección dentro de la misma semana, si este círculo en rojo, digamos que este círculo cuando se está de esta manera me indica de que esta persona está con una carga operativa fuerte.
porque este widget lo tengo configurado de tal manera. Podemos configurar la cantidad de procesos, actividades o tareas que debe tener una persona a la semana. Si esas tareas superan eso que configuremos, esa cantidad que configuremos en este widget, pues nos va a indicar en círculo rojo de que esa persona tiene una gran cantidad de trabajo. Entonces, desde acá podemos liberar ese trabajo para otras semanas y que quede de la siguiente manera para que esa persona pues quede con una carga laboral normal. Por acá podemos también tener gráficas que son los procesos por grupo, en el que me indican cuántos procesos están en progreso, descalificados, nuevos o contratados. Bueno, este caso de uso también propone que una vez una persona es contratada, como bien lo hemos visto, se va a vincular al tablero de directorios de empleados, pero propone que cada persona se le cree un tablero para poder especificar las tareas de ingreso que debe o que se debe realizar con esta persona. Y para ello tenemos el tablero de incorporación de empleados, que es donde tenemos las tareas para el puesto de trabajo, las tareas para las reuniones de equipo y un grupo que se llama materiales de la empresa. Para puesto de trabajo vamos a programar todas las reuniones que deba tener la persona para poder conocer su puesto de trabajo. Vamos a tener las tareas de la creación de todos los recursos informáticos como su usuario de red, correo, espacios de trabajo, crear cuentas, por ejemplo, como en la plataforma Monday, en plataformas de, puede ser como la intranet, plataformas de contabilidad, plataformas de diseño, según al departamento a donde vaya a llegar a esta persona. Y cada una de estas tareas van a tener diferentes estados, ¿sí? Como lo son listo, en proceso o estancado, y sus prioridades. Por acá también vamos a tener este tablero por cada empleado para poder agendar o tener las reuniones que debe tener esta persona para conocer su equipo de trabajo y equipos externos, por decirlo así. Entonces, reuniones con su jefe inmediato, reuniones con sus compañeros de trabajo que vienen siendo con el resto del equipo de trabajo, y poder tener pues como también reuniones para conocer el personal de la compañía en su mayoría. Por acá tenemos otras tareas que son los materiales, herramientas y equipos que se le proporcionan a esta persona, como su equipo de oficina, como su teléfono celular o licenciamientos de software que esta persona vaya a utilizar. Entonces, ya con esto tenemos un flujo para recursos humanos bastante sencillo, que agrega bastante valor y que sirve mucho en su gran mayoría para el reclutamiento de personas, para que estas personas que tienen diferentes etapas en ese proceso de selección de personas puedan tener un control. Como bien conocen, Monday es una plataforma que podemos personalizar a cualquier proceso de negocio y podemos ir agregando diferentes columnas, por ejemplo, columnas de archivo, columnas de enlace que vayan, digamos que podamos tener un registro de todos los documentos que realiza o que diligencia una persona en el proceso de selección, que puede ser las encuestas, que pueden ser esas diferentes entrevistas en donde se le hacen algunas pruebas técnicas al personal. Entonces también Monday nos proporciona diferentes campos para tener un control de toda esta documentación.